clase anterior estuvimos revisando algunos ejemplos de ejercicios con la ley de Boyle. ¿Me confirman, por favor, si hicimos 2 ejemplos o hicimos ya los 3 ejemplos? Hicimos todos, profe. Ok, hicimos 2 ejemplos, listo. Es decir, que nos queda pendiente hacer un tercer ejemplo como para reforzar lo que ya hemos trabajado. Igual, pues, el proceso básicamente es el mismo. Lo importante es identificar cuando nos hablan de un volumen y cuando nos hablan de presión. ¿Listo, Laura? Ok. Bueno, entonces vamos a realizar este último ejemplo para ya dar paso a los ejercicios que ustedes van a desarrollar durante el resto de la clase. Entonces, recuerden que lo primero que debemos hacer es una muy buena lectura, ¿cierto? Una muy buena lectura de la información que nos están dando para asimismo poder determinar los datos con los que vamos a trabajar. Entonces dice el ejercicio, una cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 200 mililitros a la presión de 0,986 atmósferas. Una cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 200 mililitros a la presión de 0,986 atmósferas. ¿Qué presión realizaría un volumen de 50 mililitros a la misma temperatura? ¿Qué presión realizaría un volumen de 50 mililitros a la misma temperatura? Entonces, ya tenemos la información. Fíjense que si nos dice qué presión realizaría, se está refiriendo a la presión 2. Esa es la que voy a buscar, ¿cierto? Entonces, hacemos nuevamente la lectura correcta y ya vamos determinando los datos. Entonces, lo primero que me dice el ejercicio es que ese gas ocupa en este momento, o sea, condiciones iniciales, ocupa un volumen de 200 mililitros, es decir, mi volumen inicial, ¿cierto? Es de 200 mililitros, ¿sí? Eso es lo primero que me está diciendo el ejercicio. Luego me dicen, a una presión, es decir, la presión inicial es de 0,986 atmósferas. Entonces ya tengo volumen inicial y presión inicial. Luego dice, ¿qué presión realizaría? ¿Cierto? La presión 2, es decir, voy a hallar la presión 2. ¿Qué presión realizaría un volumen, el volumen 2, me lo van a dar, de 50 mililitros a la misma temperatura? Recordemos que en estos casos la temperatura debe permanecer constante. Siempre que trabajemos con la ley de Boyle, la temperatura va a permanecer constante. Bueno, entonces ya tengo mis datos. Voy a hacer el análisis de la situación. Como lo que voy a hallar es presión, tengo que mirar qué pasó con el volumen. ¿Qué sucedió con el volumen? ¿Quién me quiere contar? Entre el volumen inicial y el volumen final, perdón. En bajo. Ok, muy bien, el volumen disminuyó, ¿cierto? Teníamos primero 200 mililitros y luego pasamos a 50 mililitros. Si el volumen disminuyó, ¿qué espero que suceda con la presión? Muy Que bien, aumente. Luisa, que Que la aumente. presión aumente. Perfecto. Recordemos que la relación es inversamente proporcional. Mientras uno disminuye, el otro aumenta. Bueno, entonces ya no nos queda más que buscar nuestra fórmula para presión 2.
La fórmula para presión 2 nos dice que es igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2, ¿cierto? Esa es la fórmula de presión 2. Y reemplazamos los datos. Presión 1, 0,986 atmósferas por el volumen 1, que son 200 mililitros sobre el volumen 2, que son 50 mililitros. Cancelamos mililitros con mililitros, ¿cierto? Y simplemente hacemos la operación. Entonces, ¿cuál es la operación? 0,986 por 200 y ese resultado lo dividimos en 50. Y eso nos da 3,94. Recuerden que estamos tomando dos cifras decimales. 3,94 atmósferas. 3,94 atmósferas. Y como podemos ver, efectivamente, la presión aumentó. Pasó de 0,986 a 3,94 atmósferas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Fíjense que es relativamente sencillo resolver problemas de la ley de Boyle. Lo importante es hacer una buena lectura para poder determinar cuáles son las variables con las que estamos trabajando, si son condiciones iniciales o si son condiciones finales. Bueno, vamos a tomar el apunte de este tercer ejemplo y ya vamos a realizar entonces los ejercicios que nos corresponden para esta clase. Entonces vamos a realizar nuestros ejercicios del día de hoy. Ya les comparto la pantalla. Y empezamos, por favor, a realizar nuestros ejercicios. Son 4 punticos. Al finalizar de la clase, los vamos a subir al Classroom. En este momento ya les voy a habilitar el Classroom para que, pues en la medida que vayamos terminando, los vayamos subiendo. De igual forma, si hay alguna pregunta o algo, pues pueden consultar. Bueno, chicos, si no hay ninguna inquietud, por favor, terminan de hacer los ejercicios y ya está habilitado en el Classroom el espacio para que los puedan subir. Bueno, que tengan excelente resto de jornada. Dios los bendiga. Chao a todos. Chao, profe, gracias. Profe.